a entrar en esta bendición, ¿verdad? De esta tarde, que es el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a ir al libro del Apocalipsis, hermanos. Amén. Esperamos, ¿verdad?, que vengamos listos nosotros también, con deseo de aprender la palabra del Dios de los cielos. A su nombre sea la gloria, aleluya. Dicen amén cuando estén ahí, hermanos. Libro del Apocalipsis, y recuérdese que estamos en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar leyendo ahí los versículos donde, bueno, me recuerdo que hubo unos versículos donde leímos, ¿verdad? Vamos a tocar rapidito los que no tocamos el martes pasado, pero vamos a leer hoy desde el versículo 6 en adelante. Vamos a tocar el 4 y el 5, pero rapidito, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el 6 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Amén. Hasta ahí, hermano. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por la bendición de esta noche, estar aquí con mis hermanos reunidos. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, y que la sabiduría del cielo, Padre, podamos en esta preciosa noche tenerla para poder entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Como dije el martes pasado, no pudimos terminar todos los versículos que leímos, ¿verdad? Y como yo pienso que es importante, ¿verdad?, siempre que nosotros, cada vez que leamos la Biblia, pues que podamos recibir todo, hermano, lo más que podamos. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo aconsejó a los discípulos y a las multitudes que le oían a que buscaran en la Biblia, ¿por qué razón lo hizo el Señor? Porque ahí en la Biblia es donde se da el testimonio acerca de Él, ¿verdad? Y ahí en San Juan 5:39 el Señor dijo bien claro: escudriñad las escrituras, dijo el Señor. Y ya nosotros entendemos que escudriñar no es nada más el leer, amén. Es decir, que nosotros no debemos leer la Biblia como que leyéramos el periódico, como que estuviéramos leyendo una revista. No, sino que cuando nosotros leemos las escrituras, hay verdades preciosas aquí encerradas, hermano. Son verdades espirituales y que son aplicables para nuestras vidas cristianas. Acuérdese, la Biblia hace mucho que fue escrita, pero sin embargo el mensaje de la Biblia, sea donde sea, es un mensaje actual también. Entonces nosotros estamos considerando este libro, que es el libro del Apocalipsis, y ya vamos avanzaditos, ¿verdad? Porque el libro solamente tiene 22 capítulos. Entonces quiere decir que
ya pasamos la mitad del libro, entonces quiere decir que ya vamos algo avanzados. Y bueno, para los hermanos que apenas comienzan a seguir los estudios, pues eso va a ser un poquito difícil ahí, ¿verdad? Pero siempre tratamos de hacer un breve resumen lo más que podamos para que veamos más o menos dónde estamos ubicados, ¿verdad? O sea, a grandes rasgos, el libro del Apocalipsis nos está hablando de ese tiempo que vendrá en un futuro. La mayor parte del libro del Apocalipsis, lo hemos dicho hasta el cansancio, es un libro profético. ¿Qué quiere decir eso? Que es un libro que la mayor parte de lo que está escrito en él no se ha cumplido todavía. Los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis abarcan, se pudiera decir, toda la historia de la iglesia del Señor hasta nuestros días, los primeros 3 capítulos. Acuérdese, el apóstol Juan, que es el que escribe el libro, está diciendo o está recibiendo de Jesús la instrucción de que escriba las cosas que has visto. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 1:19, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Ese es como quien dice la división natural del libro. Las cosas que has visto, que están en el capítulo 1, las cosas que son, que están en el capítulo 2 y 3, y las cosas que serán. Y nosotros ahorita en la iglesia, hoy, ¿qué es hoy, hermano? 26 de octubre del 2021, estamos en el capítulo 3 del libro, en la historia de la iglesia, porque ahí es donde se habla de las 7 iglesias, acuérdese. Esas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, todas esas iglesias representan una etapa de la iglesia de Cristo a lo largo de todos estos 2000 años de historia. Entonces ya las vimos con detalle. Y bueno, si alguien está interesado en todo ese material, yo lo tengo escrito, ¿verdad? Si usted tiene un correo electrónico y le gusta leer, nadie dijo amén, y le gusta leer, yo se lo puedo mandar para que lo lea desde el principio y se goce también ahí, hermano, ¿verdad? Si usted desea, ¿verdad? Entonces, todo eso hemos visto. Y la última iglesia, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La Odisea. Bueno, esa iglesia es la iglesia que representa el periodo de la iglesia apóstata, tibia, mundana, y es precisamente en la época donde nosotros estamos. Esa iglesia que en su mayoría es una iglesia apóstata, tibia, no le importa lo de Dios, es una iglesia mezclada con el mundo y eso. Bueno, esa es la época que estamos viviendo, y hemos dicho que en medio de esta época es donde la iglesia es arrebatada. Capítulo 3. Capítulo 4, Juan lo declara cuando dice Juan que una voz del cielo le dice: sube acá. ¿Se acuerdan? Entonces esa es una representación del arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, desde el capítulo 6 del libro hasta donde venimos llegando ahora, empieza lo que se llama el periodo de la gran tribulación. ¿Ven? Es decir, ese periodo que se nos ha enseñado a lo largo de toda la Biblia, que iba a venir un día, se nos narra con detalle aquí en el Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante, hasta donde vamos. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, según hemos estudiado, es un tiempo de prueba para el mundo entero, pero mayormente es un tiempo de angustia para la nación de Israel. Acuérdese de todas estas cositas importantes. Ahorita estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? La iglesia, hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Va a llegar un día en el que se va a terminar el tiempo de la iglesia en esta tierra, porque hay un tiempo limitado. Y entonces Dios va a volver a tratar con Israel. Entonces, cuando se termine el tiempo de la iglesia nos vamos para el cielo.
Y entonces Dios empieza a tratar con Israel, ese Israel rebelde que usted ve en la Biblia, ese Israel que crucificó al Mesías. Van a pagar, van a creer en Jesús, pero lo van a hacer de una manera angustiosa. Por eso es que Jeremías capítulo 30 versículo 7 dice que este tiempo se llama tiempo de angustia para Jacob. ¿Cuál es el tiempo de angustia para Jacob? La gran tribulación. Entonces la gran tribulación, hermano, así a grandes rasgos, es ese periodo donde Dios va a derramar, y estamos viendo que está derramando sus juicios sobre todos los moradores de la tierra, todos. Amén. Entonces ya vimos, para que usted lo tenga en su mente, son 3 series de juicios que hay en el libro, ¿verdad? Cuando uno no lo ha estudiado se le hace muy complicado, hermano, y yo se lo digo por experiencia, ¿verdad? Amén. Hasta ahorita es que nos hemos estado metiendo a estudiar este libro de todos los años que llevamos, hermano, como iglesia, ¿verdad? Para estudiarlo, porque parece que es muy complicado, pero cuando uno lo empieza a analizar detenidamente, es fácil de comprenderlo. Entonces, son los juicios de Dios, están divididos en 3 series de juicios. Los 7 sellos, las 7 trompetas y por último las 7 copas. Eso es todo. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Qué son todo esto? Son los juicios que Dios va a mandar sobre la tierra. Ya vimos los 7 sellos, ya vimos las 7 trompetas, todo lo que causa el sufrimiento que va a venir a la tierra, los cataclismos que va a haber, los grandes terremotos, los demonios saliendo del abismo y todas esas cosas, hermano. Pero ahorita estamos en un paréntesis, hicimos como un stop, ¿verdad? Estoy hablando inglés ya, hermano. Nos paramos un poquito y entonces estamos como en un paréntesis antes de entrar a lo que va a ser los últimos, la última serie de 7 juicios. Entonces, ¿qué estamos viendo en este paréntesis? Estamos viendo los protagonistas principales de la gran tribulación, porque haga de cuenta que esto es como una escena que estamos viendo, hermano, donde hay personajes que están en la escena saliendo, se le están mostrando a Juan y ellos están saliendo. Entonces el libro nos viene revelando todas estas cosas que van a suceder. Ahora, en el capítulo 14 estuvimos hablando, hermano, el martes pasado, acerca de lo que fueron los 144,000 que fueron librados de la gran tribulación. Esos 144,000 que también aparecen en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Amén. Espero, hermano, que tengan eso en la mente, ¿verdad? Y como siempre lo decimos, es muy bueno que antes de estos estudios usted le dé una leidita también al libro, para que así cuando venga ya más o menos viene más la mente más abierta, ¿verdad? Y ya no tengamos que regresarnos tanto. Entonces, el último martes vimos esto, los 144,000 triunfantes con el Cordero. ¿Dónde estaban? Estaban en un lugar, ¿se acuerdan dónde estaban? En el monte de Sión. ¿Qué dijimos que era el monte de Sión? Jerusalén, allí la ciudad de Jerusalén. ¿Y dónde están? Están en la tierra, están victoriosos. ¿Por qué? Porque han vencido, porque fueron sellados, porque ellos resistieron, porque ellos se guardaron, hermano, y ellos van a entonar un cántico nuevo que nunca nadie lo ha cantado, porque es el cántico de los redimidos. Y dijimos que no hay mejor adorador en la tierra que aquel que pasa por diferentes pruebas, batallas y luchas, hermano. Es como cuando el Señor dice que al que se le perdona más, ¿qué hace ese? Agradece más, ¿verdad? El que siente que no se le ha perdonado mucho tiende a no ser tan agradecido. Yo ni borracho fui, yo ni drogadicto fui, yo era bueno, así que no, hermano, todos éramos malos. Es más, no éramos, somos malos todavía. Por la pura misericordia de Dios es que estamos aquí, hermano, de pie todavía. Pero entonces ellos lo vimos adorando. Lo único que quiero ver ahora, para avanzar a lo que leímos,
es, hermano, algo muy importante y a la vez interesante, porque nos dice el versículo 4 de estos 144,000, dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres. Escuche, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces esto nos habla de la pureza de estos adoradores. Y bueno, han surgido algunas preguntas respecto a lo que pudieran significar estos versículos, porque hay quienes piensan que esto que está diciendo Juan aquí, de estos 144,000 escogidos de entre la tierra, son vírgenes en un sentido espiritual nada más. Amén, porque hay, como quien dice, pasajes en la Biblia donde uno, por ejemplo, nosotros la iglesia, si usted ha leído 2 Corintios capítulo 11 versículos 2 al 4, usted va a leer ahí que Pablo habla de una iglesia virgen. Es decir, ¿por qué dice Pablo, yo quiero, hermanos, presentarlos a Cristo como una iglesia virgen, pura, una virgen pura? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? O sea, que está hablando de una iglesia limpia, una iglesia, hermano, que no se ha manchado con nada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, y hay quienes entonces piensan, hermano, que ellos se refiere a eso, ¿verdad? Son vírgenes en este sentido. Es decir, ellos se han guardado de la inmoralidad no física, este es un pensamiento, sino espiritual, porque en la Biblia hay inmoralidad tanto física como espiritual. Por ejemplo, Éxodo 34:15, si ustedes les gusta apuntar, Deuteronomio 31:16, son pasajes donde habla, por ejemplo, de la prostitución del pueblo de Dios. Cuando Israel, por ejemplo, se iba a adorar a otros dioses, Dios les llamaba adúlteros, ¿verdad? Dios les llamaba fornicarios, porque estaban yéndose con otro Dios. Entonces eso es una suciedad, una inmoralidad espiritual. Amén. Y entonces, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay ejemplo de ello. Amén. Como le dije, esos versículos. Y aún también en el Nuevo Testamento se habla de este tipo de inmoralidad, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Santiago 4:4, usted lee Santiago 4:4 y él habla de almas adúlteras, en el sentido de que son almas que son idólatras, gentes que adoran a alguien que no es Dios, como por ejemplo usted que aquí está en la iglesia y que está adorando a Dios, al Cristo de la Biblia, y que de repente usted dice, no, ya no quiero estar aquí con los hermanos, y se va con los testigos de Jehová, o se va con los adventistas del séptimo día. Entonces, según la Biblia, usted es un fornicario, o que se vuelve a adorar a María o a San Judas Tadeo. Entonces usted, según la Biblia, es un adúltero, fornicario, es un sentido espiritual. Pero hay la posibilidad de que no nada más sea eso, lo que signifique que estos 144,000 son puros, porque son vírgenes, porque el texto dice claramente que no se han contaminado con mujeres. Entonces surge la pregunta aquí, ¿verdad? Porque según muchos comentaristas y algunos hermanos que se hacen preguntas, entonces ¿quiere decir que el matrimonio es impuro? Porque dice que ellos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Entonces hay quienes piensan que si esto se refiere a que el matrimonio es algo impuro. Esto, por supuesto, está claro en la Biblia que no. El matrimonio e incluso el sexo dentro del matrimonio es algo bendito por Dios, hermano. Porque si yo le pregunto a usted, ¿quién fue el que inventó el sexo? ¿Fue el diablo o fue Dios? ¿Quién lo inventó? Fue Dios. O sea, no es malo. ¿Por qué no es malo? Porque fue Dios que lo inventó. Pero el asunto es, ¿por qué hoy se tiene este concepto de que todo lo sexual tiene que ser malo? Porque el diablo vino y torció todo patas arriba. Por eso este problema. Y no es cuestión, hermano, de una simple, ¿verdad? Persona. Hay gentes, como yo le he dicho antes, hombres de 50 años
60 años han venido a mí y me han preguntado eso. Hermano, entonces quiere decir que dentro del matrimonio, la relación sexual, yo peco cuando tengo esa intimidad. Y entonces uno tiene que explicarles por la Biblia. No, eso no es ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice aquí que ellos no se contaminaron con mujeres? Bueno, acuérdese que hemos visto que durante el periodo de la gran tribulación, uno de los pecados que va a estar, hermano, hasta el tope, a lo máximo que va a golpear al mundo, va a ser la inmoralidad sexual, literalmente hablando. Ahorita la inmoralidad se ha disparado a niveles estratosféricos. Hermano, es increíble hasta dónde ha llegado lo que el diablo ha hecho, hermano, con esto del sexo. Lo más grande ahorita. Pero en los días de la gran tribulación, como ya no va a haber iglesia, como no va a haber Espíritu Santo, entonces la gente se va a entregar totalmente de lleno a eso. Y va a ser mucho peor. Entonces los 144,000 van a estar ahí, pero ellos se van a guardar de esa inmoralidad. Entonces alaban al Señor. Entonces, hermano, ¿por qué? Ellos están en cierta manera guardándose de la inmoralidad espiritual, es decir, de no adorar la religión del anticristo. Acuérdese de eso. Pero también se guardarán de la inmoralidad sexual. ¿Y cómo lo harán? Mire cómo dice aquí. Quiere decir, hermano, que ellos prácticamente serán varones solteros, ¿verdad? ¿De dónde sacamos estas conclusiones? Bueno, ¿por qué? Serán dedicados totalmente al servicio abnegado al Señor que los llamó para ese trabajo. Ahora, sí o no, hay diferentes pasajes en la Biblia, hermano, donde incluso los siervos del Señor mandan a la iglesia a que piensen en esto. Por ejemplo, mire, Pablo dijo que en tiempos difíciles sería mejor la soltería que el matrimonio, ¿sí o no? O sea, hablando de tiempos malos, sería mejor estar soltero que casado. ¿Están ahí? Y usted sabe, 1 Corintios capítulo 7, versículos 25 al 36. Y Pablo explica ahí por qué, ¿verdad? En vista de los días, de que el tiempo es corto. Amén. Pues si estás soltero, no procures casarte. Amén. Yo les aconsejaría, dice Pablo, que se queden mejor así. ¿Cuál es la idea de Pablo? Que así le van a servir mejor a Dios, porque los días se ponen difíciles. Ahora, imagínense, si para una persona sola, soltera, es difícil luchar contra el mundo, contra el pecado, contra la maldad, contra el diablo, contra la inmunidad, ¿cuánto más no será con familia y con hijos? Entonces, cierto, mire, el matrimonio, no quiero desalentar a nadie, ¿verdad? Para que no piensen mal, pero la familia es una bendición, hermano. Uno dijo amén. ¿Qué pasó, hermano? Es una bendición la familia, ¿sí o no? Es una bendición. Pero, en cierta manera, estorba un poquito para servirle a Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Fíjese lo que quiero decir. Porque ahora usted tiene que dividir su tiempo, ¿verdad? Entonces, un soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, ¿verdad? A un soltero, ¿quién le dice a dónde vas? Cuando va para el culto. O que llegó de la vigilia a las 4 de la mañana. ¿Quién le va a decir a una soltera, ¿y tú de dónde vienes? ¿Por qué tan tarde? ¿Verdad? O que quiere ir para allá, o quiere ir para acá. Entonces, en tiempos difíciles, incluso los apóstoles predicaron eso. El mismo Señor Jesucristo, escuche, habló sobre las penurias de quienes tuvieran familia en los días finales. Mateo 24, 19 al 21. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor respecto a esos días? ¡Ay de las que estén embarazadas en esos días!, dijo. ¿Se acuerdan? ¡Ay de las que estén embarazadas! ¡Ay de las que estén amamantando! ¡Ay de las que estén criando! ¿Por qué?
porque va a ser horrible este tiempo. Entonces, en cierta manera, los 144,000, ellos serán hombres, no queda duda de que serán hombres escogidos por Dios y serán solteros, no se contaminarán, se mantendrán puros y vírgenes. Y esto es interesante aquí, hermano, porque nos está hablando y nos está dando un ejemplo claro de cómo lo mejor es servirle al Señor y entregarse todo lo que uno sea, hermano, en la situación que esté o como se encuentre. Usted está soltero, sírvale a Dios con todo. Está casado, sírvale a Dios con todo lo que pueda. Así tiene que ser, hermano. Y guárdese, porque aquí mire, esto ellos lo hicieron. Ahora, y quise, hermano, no dejar pasar por alto esto porque, como le digo, hay cosas bien difíciles que estamos mirando en el día de hoy, hermanos. Y por ejemplo, en respecto a lo que es esta palabra aquí, virginidad, por ejemplo, yo estaba viendo que unos psicólogos están hablando, por ejemplo, de quitar esta palabra, porque esta palabra es una palabra anticuada que quiere encerrar a la gente como en un marco de vergüenza, ¿verdad? Y entonces la gente dice, por ejemplo, si hay alguien o una mujer que es virgen a cierta edad, entonces es motivo de burla, o un hombre, porque puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Se da cuenta? Entonces, y es motivo de burla porque hoy con la inmoralidad, hermano, amén, esto no debe de existir. Y decía esta psicóloga que yo estaba leyendo, decía, quiero eliminar del diccionario la palabra virginidad porque es algo retrógrado, es algo que es anticuado. Mejor hoy vamos a decir debut sexual, porque dice ello, en realidad no pierdes, dice. Una mujer no pierde la virginidad, simple y sencillamente es que se inició y toda su vida va a ser una actividad sexual. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Están diciendo y promoviendo la inmoralidad, hermano, a como no tiene idea. Entonces, si en la Biblia hallamos estos preceptos y gentes que se guardan así para Dios, ¿no cree usted que estos son principios que debiéramos de tomar todos en la iglesia? Tanto espiritual como físicamente. ¿Sí o no? ¿Ah? Estoy hablando español, bien. You understand? Yes, sí. Estoy hablando bien español. No estoy hablando ni tan fuerte, pero tampoco yo estoy hablando de que usted se quede en las nubes. ¿Se da cuenta? O sea, esto tiene que ser algo, hermano, que debe de estar en nosotros. Los 144,000 son un ejemplo para cómo vivir en un mundo tan lleno de maldad como en el que vivimos nosotros. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, la pureza de estos adoradores se manifiesta también en la pureza de sus labios, porque Juan dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué significa? Nos da una idea que de alguna manera la fidelidad y sinceridad de estos siervos de Dios serán puestos a prueba por las mismas multitudes a quienes ellos sirven. ¿Qué le da a entender a usted que diga que no fue hallada mentira en ellos? Quiere decir que fueron escudriñados. Amén. Es decir, los buscaron. Porque mire, si hay algo que la gente hace cuando usted se presenta como alguien diferente, con un vocabulario diferente, con una vida diferente, con una vida totalmente aparte de la maldad y la inmoralidad, entonces ¿sabe qué es lo que hace la gente? Bueno, vamos a ver si es cierto. Este dice que Dios, este dice que va para el cielo, este dice que de la Biblia, que de aquí, que de allá y que va a la iglesia. Bueno, vamos a ver si es cierto, dice la gente, pero no se lo dice a usted, ellos lo piensan. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, vamos a ver si es verdad. Y empiezan a mirarlo y empiezan a buscarlo, a ver si es verdad lo que usted dice. A estos 144,000 no se les halló ni una mentira en sus labios. Están ahí, porque así es, hermano, la gente. ¿No cree usted que
que la gente cuando sabe que usted es cristiano se queda nada más cruzado de brazos. ¿Y por qué cree usted que existe la frase que dicen, y eso que es cristiano? ¿La ha oído? Y eso que va a la palabra viva. Y eso que va a la iglesia. ¿Por qué cree usted que existe esa frase? Porque la gente busca y mira los defectos que nosotros podamos tener. Pero mire que estos eran puros en el corazón, en su vida, hermano, física, moral, y en sus labios también, en su conducta, en su manera de actuar. Ni una sola mentira. Esto me trae a la mente Daniel capítulo 6. ¿Se acuerdan de Daniel cuando fue también acusado de adorar a Dios y querían echarlo al foso de los leones y dijeron, bueno, vamos a ver si encontramos algo con lo que podamos acusar a Daniel con el rey para que lo quiten del puesto? Y se pusieron a investigar y fueron a indagar a Daniel. Y se metieron a su casa y miraron y lo espiaban por el camino y en la tienda. Y cuando andaba en la Walmart lo fueron a checar y en la escuela lo miraron. ¿Y qué dice la Biblia que le hallaron? No le hallaron ni una falta, ni un vicio, nada, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Yo le pregunto, y pregúntese usted también, si un día alguien nos pusiera un detective y que nos fuera a decir, escríbeme en una libreta todo lo que veas que hace ese hermano durante un día nomás, que no sea un testimonio de cristiano de verdad, ¿será que saldríamos limpios, hermano? Que alguien nos anduviera siguiendo y que nos apuntara a cada cosa que no tiene que ver que algo que hicimos mal, hermano, delante de Dios. Ya que un chismecito, ya que nos halló viendo una novelita por ahí, una peliculita de Rambo, y mejor me callo, hermano. Entonces, ellos eran sinceros, de verdad, eran gentes puros, por eso es que es la pureza de los adoradores. Y todo, acuérdese, el imperio, todo lo que tiene que ver con la bestia, con el anticristo que estamos viendo, todo es pura mentira y puro engaño. Escuche, en aquellos días, todos los no salvos, es decir, los no cristianos, se engañarán recíprocamente, o sea, se echarán mentiras unos a otros, serán los portavoces de la propaganda del anticristo. En el Antiguo Testamento, el fiel remanente de Israel tenía un buen testimonio. Escuche, y en Sofonías, capítulo 3, versículo 13 y 14, leemos algo interesante. Escuche cómo dice, si lo busca en su Biblia, pues mejor. Sofonías, capítulo 3, versículo 13 y 14. Mire cómo dice la Biblia. Dice ahí, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Después de la pureza, la verdad es la característica más distintiva del creyente en medio de una sociedad corrompida. Según estos textos que leemos en la Biblia, esto es así. Después de la pureza, la verdad. Amén. Es decir, un hombre, una mujer se guarda para Dios en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y no hay nada intachable de él en su conducta afuera en el mundo. Pero cuando se trata de hablar verdad, sinceridad, no es sincero. Entonces esto no puede ser así. Siempre que hay una pureza, hermano, de santidad en la vida de alguien, tiene que haber verdad también en su boca. Tiene que haber sinceridad.
Si no es así, tenemos, hermano, gentes hipócritas. ¿Se da cuenta? O sea, si no hay o si hay sinceridad, pureza, perdón, limpieza externa, pero no hay esa limpieza interna, entonces lo que hay ahí es un fariseo, hermano. Es un fariseo. Entonces, porque irremediablemente esto es así. Si hay pureza, tiene que haber sinceridad y verdad. A su nombre sea la gloria, aleluya. Su consagración y conducta deben ser apoyadas por lo que habla, porque sigue el ejemplo de su maestro. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 23. Todo eso, hermano, nos habla o nos da el ejemplo de estos 144,000 durante la gran tribulación. O sea, serán gentes muy, pero muy especiales. Son primicias, vamos a verlo más adelante, de los redimidos de Israel, no de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia aquí, porque la iglesia ya estamos en el cielo en este tiempo. Acuérdese, estos que estamos hablando son gentes que estarán en la gran tribulación, y estos son judíos. Ok, continuamos, hermano. Entonces vamos a entrar al texto, ¿verdad? Apocalipsis 14:6, y ahí vamos a ver, hermano, 3 anuncios. Si nos da el tiempo vamos a verlos, que dan 3 ángeles. Son 6 ángeles los que vamos a ver en todo el capítulo, pero hay 3 anuncios en estos primeros versículos que leímos, y son anuncios urgentes. Son anuncios urgentes. Acuérdese, el capítulo 14 es un anticipo nada más de las cosas que van a venir pronto. Ahora vamos a ver qué anuncios traen aquí. Dice Juan en el verso 6 que él vio volar por en medio del cielo a otro ángel. Amén, a otro ángel. ¿Dónde lo vio volar? Por en medio del cielo. Este ángel portaba, hermano, algo con él. ¿Qué tenía el ángel? Dice, tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Escuche eso. Entonces, surge la pregunta, porque esta es la única vez en la Biblia que se dice o que se habla del evangelio eterno. El evangelio eterno, es la única vez. No lo va a hallar en otra parte. Entonces, hay quienes suponen que como es un ángel el que trae el evangelio, entonces no es el evangelio de Cristo, sino que es otra clase de evangelio. Pero usted que lee la Biblia, ¿hay 2 evangelios? ¿Cuántos evangelios hay? 1. ¿Quién lo dijo? Esto lo dijo Pablo claramente en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, del 8 al 9, Pablo dijo claramente, no hay 2 evangelios, hay uno solo. Hay quienes quieren pervertir el evangelio, ¿verdad? Hoy día nosotros decimos, bueno, el evangelio de la prosperidad, solo para diferenciar, ¿verdad? Pero en realidad ese no es evangelio. Lo que predican esos apóstoles fraudulentos, hermano, no es evangelio. Entonces, ¿es el mismo evangelio que estamos nosotros predicando aquí? ¿Que estamos recibiendo aquí nosotros todavía? ¿El mismo que trae el ángel que vuela por en medio del cielo? Amén. Seguro que sí. Alabado el nombre del Señor. El hecho de que aquí se le llame evangelio eterno habla más que nada de su esencia, es decir, de la naturaleza del evangelio que nosotros creemos y profesamos. Es decir, presenta al evangelio tal y como es. Y si usted, hermano, es o le gusta descubrir estas cosas, bueno, usted se puede dar un banquete con esto que estamos viendo aquí, porque hay gente que está en el evangelio y que no saben en dónde están. O sea, hay gentes, hermano, que están en la iglesia, pero piensan que es como que entraron a pertenecer a un grupo nomás. No, esto no es cualquier grupo ni una organización más.
este es el evangelio de Jesucristo y es el evangelio eterno. ¿Cuántas veces, por ejemplo, le han preguntado a usted, ¿y cuándo se fundó su iglesia? A ver, dígame, ¿y quién es su fundador? Mayormente los católicos, ¿verdad? Cuando tratan de avergonzarnos por decirnos que nosotros venimos de Martín Lutero y que somos hijos de Lutero y eso y lo otro. Entonces, pero miren lo que dice aquí. El evangelio que nosotros creemos y que hemos recibido es un evangelio eterno. Ni siquiera comenzó en el día de Pentecostés, hermano. Ahí la iglesia oficialmente comenzó, pero el evangelio no comenzó ahí. Es más, el evangelio no comenzó ni cuando Jesús vino a la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Él trajo el evangelio. Quiere decir que el evangelio ya existía antes. Ahora, ¿qué significa evangelio? La palabra evangelio es una palabra que significa buenas noticias o buenas nuevas. Entonces, mire lo interesante de esto, de lo que el primer ángel anuncia. Él trae el evangelio eterno, pero no es otro, es el mismo que usted y yo creemos, solo que aquí se habla de su naturaleza. Escuche, es decir, tal y como es el evangelio lo presenta, no como un plan que se le ocurrió a Dios de repente, sino como un plan tan eterno como Dios mismo. ¿Cómo comprobamos eso? Amén. Bueno, mire, en Romanos capítulo 16, y sí leámoslo junto, hermano. Capítulo 16 de Romanos, versículo 25 y 26. A su nombre, gloria. Dice el apóstol Pablo, ¿están ahí? Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, escuche, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué está diciendo Pablo con este texto aquí? Que el evangelio es eterno, que el evangelio no se originó aquí en la tierra, simplemente se manifestó, estaba oculto, pero estaba oculto desde tiempos eternos. Amén. Es decir, hermanos, el evangelio ni siquiera dio inicio cuando Cristo nos trajo las buenas nuevas hace 2000 años, no, sino que desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que existiera la tierra, el sol, la luna, las estrellas, ya existía el evangelio de salvación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Efesios 1:3, Efesios 1:4, amén. Primera de Pedro 1:18 al 20. Todos estos pasajes dicen, hermano, que Jesús fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Se habla del sacrificio de Jesucristo y de la salvación de los hombres. Por eso es que nosotros, y ahí es donde mucha gente se confunde, dice la Biblia que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Y entonces la doctrina calvinista es ahí donde viene y dice, ya ven, somos salvos antes de que naciéramos, y Dios sabe que nos vamos a salvar, y Dios sabe que aquel se va a perder y que aquel se va a salvar. Eso quiere decir que Dios hizo a aquel para que se perdiera e hizo al otro para que se salvara. Y ahí es donde entra esta doctrina errónea del calvinismo. Pero eso no es lo que dice la Biblia, sino que cuando somos salvos, o Cristo se ofreció por nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir, hermano, que Dios tenía plan eterno ya, pero que vino a consumarse ¿cuándo? Cuando Jesús apareció. Ahora, ¿cómo Dios, hermano, está diciendo eso? Bueno, porque Dios sabe todo, hermano. Dios no es como usted y como yo, ¿verdad? Simple y sencillamente Dios sabía que usted iba a creer el evangelio.
Ahora, ¿Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar? Dios lo sabe. Ahora, porque Dios sabe que fulano se va a perder, ¿es culpable de que fulano se pierda? No, no. Ahora, ¿por qué Dios lo sabe? Porque Dios lo sabe todo. Eso se llama presciencia o preconocimiento de Dios. Pero el hecho de que Dios sepa que yo me voy a salvar, no quiere decir que Él hizo que yo me salvara. No, Él dio su Hijo, envió a Jesús por mí, pero Él sabía que yo iba a responder al llamado que Él me está haciendo, porque Él lo conoce todo. Y ahí es donde le patina el coco a mucha gente, hermano, que cree que la salvación, hermano, no se pierde y que Dios escoge a unos y a otros los condena y a otros los salva. Sí, hermano, perdón. Dijo él. Imagínense. Esa es. Amén. Ajá. Amén, sí. Amén. Ya está la condenación, dijo. Exactamente. Entonces, y esa, por eso es que es una doctrina, hermano, que está haciendo bastante daño hoy a la iglesia. Y bueno, nosotros ya vimos, hablamos de esa doctrina, ¿se acuerdan también? Entonces, es por eso es importante, hermano, que entendamos estas cositas. En la gran tribulación, literalmente, esto no hay que pensar que es algo simbólico. Por ejemplo, yo estuve estudiando a los adventistas del séptimo día. Dicho sea de paso, cuando nosotros estudiamos las religiones, acuérdense, no lo hacemos para burlarnos de ellos, no, sino para conocer el error de ellos y para ayudarlos también y para nosotros no caer en el error. Pero por ejemplo, mire, en este mensaje de los tres ángeles que estamos viendo, la iglesia adventista basa su creencia. Ellos dicen que estos tres ángeles representan a ellos. Ellos son la iglesia adventista. Y el primer ángel, el evangelio eterno, pues habla de que ellos tienen que predicar el evangelio. El segundo ángel que habla de Babilonia, pues está hablando del sistema religioso, ¿verdad? Que es la iglesia católica, dicen ellos. Y el tercer ángel que es, hermano, los adoradores de la bestia y la marca de la bestia, los que adoran a la bestia que van a ir al infierno, ellos dicen que es el cambio del sábado por el domingo, ¿verdad? Entonces, la marca de la bestia para el adventismo es el domingo. Por eso es que nos dicen que nosotros somos hijos de la bestia, hermano. Qué feo se oye eso, ¿verdad? Así nos dicen, que somos hijos de la bestia y que no sé qué y que. Entonces, pero ¿por qué toman esta teología ellos? Porque no quieren tomar este pasaje literalmente. O sea, a la gente se le hace tan difícil creer que Dios va a hacer esto en el final de los tiempos. O sea, mire, el mundo puede hacer lo que se le da la gana, blasfemar contra Dios, torcer la creación de Dios, distorsionar las cosas de Dios, y al final nada le va a pasar. Esto es ilógico, hermano. O sea, si usted se pasa la luz roja yendo por la ciudad, ¿qué le va a pasar? Le va a caer el policía encima, hermano, y le van a aplicar la ley. Y aquí nada que le doy 20, mire, nada. Aquí cae encima la ley, hermano. Entonces, si la gente viola la ley de Dios, tiene que pagar. Y lo que estamos viendo aquí es el juicio, la justicia, la ira de Dios que va a caer sobre la tierra. Amén. Entonces, el ángel, hermano, va por el medio del cielo y predica. Amén. Antes habíamos visto en 8:3, por eso es que dice otro ángel, porque en 8:13 de Apocalipsis habíamos visto a un ángel que también había pasado por el cielo. Aquel ángel
traía un mensaje, hermano, más nada más de advertencia y de juicio, ¿verdad? Pero este ángel tiene el evangelio, amén. Este mensaje o anuncio que estamos viendo aquí no es uno de juicio solamente, como el del capítulo 8, porque ¿qué decía el ángel del capítulo 8? Ay, 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 decía el ángel. Es un ay de dolor, de lamento. Ay de los moradores de la tierra, decía. Pero aquí no, aquí es un ángel que va a predicar el evangelio eterno. Escuche, en primer lugar, los seres humanos de toda tribu, nación, lengua y pueblo que han sufrido en este tiempo los estragos de la gran tribulación y han sobrevivido, escuche esto, hermano, tendrán la última oportunidad de salvación. La última. Esto que está viendo aquí usted ahorita es la última oportunidad de salvación para la gente durante la gran tribulación. Ya Dios les envió los 144,000, se endurecieron. Dios les envió los 2 testigos, se endurecieron. Por último, Dios les manda un ángel del cielo, hermano. Escuche, un ángel a predicarles, a gritarles, porque dice que el ángel gritaba a gran voz, a gran voz. ¿Qué significa eso? El mensaje es urgente, hermano, urgente. Amén. Por eso es que los predicadores hay veces que nos preguntan, ¿verdad? ¿No le han preguntado, por ejemplo, a ustedes, a sus niños, a ustedes pequeños, ¿y por qué grita el pastor, papi? ¿No le han preguntado? ¿Y por qué grita tanto? Amén. Porque es un mensaje urgente, hermano. ¿Y quién va a dar un mensaje urgente, hermano, a paso de tortuga? ¿Quién va a dar un mensaje urgente, tranquilo, sin sentirlo, hermano? Si es un mensaje urgente. Supongamos que la casa de su vecino se está quemando y usted sabe que su vecino está dormido ahí. ¿Cómo va a ir usted a tocarle la puerta? Tilín. Tilín. Espera a ver qué hora el vecino se despierta. No, usted sí puede, le tumba la puerta. Vecino, sálgase que se va a quemar. Bueno, el mensaje de que trae el ángel es un mensaje urgente. El mensaje, el evangelio que predicamos nosotros es urgente. Por eso es que hay que gritarlo, hermano. Hay que hablarlo, que la gente nos oiga. A su nombre, gloria, aleluya. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque es algo urgente. Ahora, fíjese bien, toda esta gente, por eso dice que lo va a predicar a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todos los que hasta el momento han sobrevivido, que serían unos 2,000 millones, porque a esta altura ya se han de haber muerto unos 4,000 millones de gentes, hermano. A esta altura, según las cifras que hemos venido, ¿cómo se dice? Hemos venido mirando, creo que sí. Entonces, si los testigos, 144,000 testigos, no alcanzaron, digamos, a cubrir toda la tierra, este ángel que vuela por el medio del cielo llegará sin duda a cada rincón de la tierra, hermano. Este pasaje se pudiera aplicar literalmente a lo que dijo el Señor en Mateo 24:14. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Lo ha leído en Mateo 24? Ese texto encaja en la gran tribulación. Hoy lo predicamos también en sentido evangelístico, pero la realidad es de que ese texto va en la gran tribulación, porque el fin va a llegar cuando se acabe esto, hermano. Cuando llegue esto, es que viene el fin, cuando Jesús vuelva en su segunda venida. Amén. Ahora, el mensaje que el primer ángel predica es con gran voz, a grito abierto, como dijimos, por ser urgente. ¿Qué dice el mensaje? Temed a Dios. Escuchen, hermano, temed a Dios y dadle gloria, es lo que grita el ángel a todo el mundo. Temed a Dios y dadle gloria. Es hermano, dijimos, un mensaje de misericordia en el sentido de que es una oportunidad más para salvarse. De hecho, es la última.
Pero notemos también que el mensaje no es un mensaje que apela a los sentimientos de la gente. Como, hey, Dios te ama, ¿verdad? Cristo te ama y te quiere ayudar. A veces nosotros los predicadores, para no sonar tan fuerte, decimos eso, ¿verdad? Cristo te ama, Cristo te quiere ayudar, Él te va a ayudar, te va a solucionar la vida de problemas que tienes. Pero la realidad es que el evangelio, hermano, no debe de ser predicado así. Claro que Cristo le ama, claro que Cristo le quiere ayudar, pero sobre todas las cosas el mensaje es de este ángel, hermano, es a que teman a Dios y que lo adoren a Él. O sea, es un mensaje fuerte y al grano. No hay tiempo que perder, hermano. Hoy la gente lo oye predicar a uno por las redes sociales. ¿Sabe cuánta gente me ha escrito en privado y me ha dicho tantas cosas? Ustedes son lo que son terroristas. Ustedes no tienen amor. Ustedes esto, eso no edifica nada. ¿Qué anda gritando eso? Entonces, porque la gente quiere que le hablen de venga y besitos por aquí y abrazos y apapacho y mire qué bonito. Hermano, el mensaje debe decir: teman a Dios, el tiempo se está acabando, es la última oportunidad. ¿No es lo que dice este ángel? Amén. Mire, si es lo que dice el ángel allá, ¿cómo no vamos a predicar nosotros también que el fin se acerca ahora? A su nombre, gloria. Ahora, dice el ángel, ¿por qué ellos deben de temer a Dios? Porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el tiempo se acabó. Se acabó. Así que teman a Dios. Teman a Dios. Hoy día, como la gente ve que uno predica y grita y habla, pero ve que el día de mañana las cosas siguen igual. Por eso es que hay mucha gente que hasta dentro de las mismas iglesias siguen igual. Como el pastor predicó del pecado oculto, digamos. Y como llegó el día de mañana y nada pasó, pues la gente sigue pecando ocultamente y viniendo a la iglesia. Porque nada pasa. Pero cuando llegue este momento, no habrá oportunidad más, hermano. Se habrá llegado la hora. ¿Están ahí? Ahora nosotros debemos hoy, que los que entendemos, si predicamos de esto y si se nos exhorta a vivir en santidad, debemos de ponerlo en práctica ya, hermano. No dejarlo para después, porque claro, falta para que venga Cristo en su segunda venida, pero ¿cómo sabe si usted o yo nos vamos a morir mañana? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos? Entonces quiere decir que cada día hay que vivir para Dios, a su nombre gloria. Mire, esta frase, darle gloria a Dios, estoy terminando, darle gloria a Dios, no es como nosotros lo entendemos hoy. Amén, porque nosotros decimos, hermano, dele gloria a Dios, y todos gritamos. ¿Cómo gritamos? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Y qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero aquí o en la Biblia, literalmente cuando se habla de darle gloria a Dios, se trata de confesar su pecado, confesar su maldad. En otras palabras, darle gloria a Dios es arrepiéntanse, confiesen que son pecadores, que necesitan a Jesús. ¿De dónde sacamos eso? ¿Se acuerdan de Josué 7:19 del pecado de Acán? El que se robó los lingotes de oro y el manto babilónico y los escondió debajo de su casa. ¿Se acuerdan? Toda su casa fue castigada por eso. Pero a lo que quiero llegar es que cuando Josué llegó delante de él y se descubrió que él era el pecador, Josué le dijo: hijo mío, da gloria a Dios. No quería decir Josué, levanta la mano y di gloria, gloria. No, quiere decir confiesa tu pecado, reconoce que has pecado, hijo mío, reconoce, dad gloria a Dios. Esdras 10:11 también tiene la misma idea. Jeremías 13:16. Todos esos pasajes hablan de que dar gloria a Dios no es otra cosa, hermano, que confesar los pecados. Amén. A Dios, confesar que estamos mal y que necesitamos el perdón. Por último, el ángel manda a los moradores de la tierra a que adoren. ¿A quién? Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Note, seguramente este mensaje del ángel es por causa de la condición del mundo de aquel momento,
en cuanto a reconocer a Dios como el creador. Escuche esto: el humanismo, la evolución, el marxismo, etcétera, etcétera, y todas esas filosofías que hoy hacen tanto daño al mundo, será lo único que ellos creerán en ese momento. El ateísmo alcanzará los niveles más grandes en esos días, hermano. Entonces, ¿cuál será, hermano? Amén. ¿Cuál será el grito de la humanidad? Adoren a la bestia, adoren a la bestia, adoren a la bestia. Pero ¿qué grita el ángel? No, adoren al Creador, adoren al que creó el cielo y la tierra, a su nombre gloria. Cuando los hombres adoran a todos menos al Creador, es su ruina segura, hermano. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar, hermano. Yo creo que vamos a dejarlo para el otro día, amén, porque el tiempo se nos ha acabado. Pero son cosas, hermano, que debemos de tomar en cuenta, amén. Y yo creo, hermano, que es algo que debemos tener firmemente en nuestros corazones, ¿verdad? La palabra de Dios es para el tiempo de hoy también, amén. Le doy un consejo: prepárese bien cuando viene a los estudios, prepárese bien. Venga, yo veo que muchos se distraen, veo unos 5 son los que están atentos a lo que estamos hablando aquí. Prepárese bien, haga algo para que reciba bien, hermano. ¿Sí me entiende? O sea, prepárese bien, tome sus notas, arregle las cosas como lo que tenga que hacer, hermano. Pero son mensajes importantísimos para cómo debemos nosotros de mirar las cosas hoy. Amén. Así que Dios me le bendiga. Vamos a estar de pie en esta preciosa hora. Gloria al nombre del Señor. Y vamos, hermano, a darle gracias a Dios en esta noche. Y también vamos a orar por las ofrendas. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias.